Estudios de Fabricación Avanzada y Sostenible, lo que conocemos por CEFAS. Saludos, doctor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y también junto a nosotros el doctor en Ciencias Marcelino Rivas Santana, profesor de este Centro de Estudios de Fabricación Avanzada y Sostenible, CEFAS. Un saludo para usted. Gracias por acompañarnos. Creo que se impone una pregunta. Cuando hablamos de industria manufacturera, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, la industria manufacturera es un concepto bastante amplio. A veces se piensa solo en la industria mecánica o industria pesada, pero la industria manufacturera abarca todo aquello que se produce, que se fabrica. No solo en grandes plantas industriales, sino también incluye lo que son las pequeñas y medianas empresas, las mini industrias, incluso las microindustrias. ¿Y cuáles son las principales industrias matanceras que integran esta rama, Marcelino? Bueno, en Matanza tradicionalmente siempre han existido fábricas, como decía el compañero Pisa, que han liderado la producción pesada, ¿no?, en la provincia, como son, por ejemplo, la conocida fábrica de Cubo, la empresa Valderreyes, la textilera, pero como él decía, también en los últimos años se han ido incorporando aquellas cooperativas no agropecuarias que desarrollan, por ejemplo, en el caso de los materiales de la construcción, por ejemplo, fabricación de bloques, sí, en la parte de los plásticos también, el reciclaje, y entonces esto se ha ido incrementando acorde a la actualidad de las exigencias de la manufactura. Mucho se ha hablado por parte de las máximas autoridades de nuestro país, incluso nuestro presidente ha insistido en el encadenamiento productivo tan necesario para el desarrollo económico de nuestro país. ¿Cómo ustedes creen que se pueda lograr en la industria matancera este importante encadenamiento productivo? Bien, el encadenamiento productivo es un concepto básico para el desarrollo de un país. Y es importante que no se convierta en un eslogan, sino que se convierta en un grupo de mecanismos en la actuación de todos los actores económicos. El encadenamiento productivo no es más que lograr que las producciones de una entidad se utilicen en otra entidad. Para poner un ejemplo, cuando el turismo necesita un farol para adornar las áreas exteriores de un hotel, que no haya que importar ese farol, sino que la industria nacional sea capaz de hacerlo. Exactamente, sea capaz de producirlo. Pero entonces cuando necesitemos el vidrio para hacer ese farol, que exista otra empresa que haga el vidrio y se lo podamos comprar. Esto es importante lograrlo, en primer lugar, con una visualización a nivel local y nacional de las producciones, saber quién produce qué. Eso es una información que no siempre está completamente accesible. Lo otro es que nuestras empresas necesitan ser más dinámicas en la respuesta. Ahora tenemos un problema que parece que se va a solucionar con el ordenamiento monetario del país, que es que muchas veces las exportaciones salen más baratas que las importaciones, salen más baratas que consumir un producto nacional. El reordenamiento monetario parece que va a solucionar ese problema, pero no es la varita mágica. El primer ministro lo decía recién en una mesa redonda. Es necesario para lograr un buen encadenamiento productivo el dinamismo en la respuesta, que no sea más rápido importar que utilizar una solución nacional. Sí, doctor. Sí, otro ejemplo que podemos citar de lo que decía el compañero es que recientemente el SIGMA territorial de la provincia de Matanzas nos aprobó un proyecto en combinación con la empresa, con la fábrica de Cubo, y precisamente se trata de utilizar un subproducto que ellos tienen, que es la escoria que se obtiene a partir de la fundición, de la soldadura, sí, de los cilindros. Esa escoria en la actualidad no se realiza nada con ella, y bueno, botarla al medio ambiente puede ser contaminante y demás. Entonces, en los estudios se tratan de reutilizar esa escoria como subproducto en la fabricación de bloques, por ejemplo, o de algunos hormigones. Y entonces, bueno, de eso es que trata el proyecto. De esa forma se disminuye el costo de producción del cilindro y se utiliza ese subproducto en otra industria. O sea que, por lo que ustedes me han comentado y he podido entender, en el caso de esta industria que usted acaba de mencionar, algo que se desechaba, se utiliza y quizás sustituya después alguna importación, porque ese producto a lo mejor había de otro, o sea, había que importarlo y esa es la idea. Incluso hay industrias que en Cuba se producen algo y a veces no se sabe del todo que existe esa industria que está produciendo y la vamos e importamos. Esa es la idea del encadenamiento productivo. Hablamos también, hace un ratito usted comentaba, de pequeña y mediana industria. ¿Qué papel juegan estas pequeñas y medianas industrias dentro
A ver, el papel es clave. Hoy en día la fabricación se está moviendo cada vez más, o sea, está apartándose del concepto tradicional de fabricación, de esas grandes líneas de producción en cadena y en masa. Siempre me viene a la cabeza la imagen de la fábrica de tiempos modernos de Charlie Chaplin. Sí. Esa no es la visión moderna. La visión moderna es fabricación en pequeñas unidades de productos personalizados, hechos a la medida de las necesidades del cliente. Y aquí entonces las pequeñas y medianas empresas de fabricación están en mejores oportunidades para competir, claro, incluso que grandes O empresas. sea, que juegan un papel fundamental. Y una cosa Sí. que es importante, sobre todo en nuestro contexto nacional, que cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas no es un concepto de propiedad, es un concepto de escala. La pequeña y mediana empresa puede ser lo mismo una empresa particular, puede ser una cooperativa o puede ser una empresa estatal socialista. Sí, no estamos hablando de propiedad, Exactamente, sino de dimensiones de la empresa. de la empresa como tal. Vamos a continuar en breve con esta conversación. Ahora les propongo pasar al informe periodístico que bueno, nos tiene ya preparado